Todos hemos estado ahí, ese momento en el que algo sale mal, y es más fácil señalar con el dedo que aceptar la responsabilidad. Culpamos a las circunstancias, a otras personas, incluso al clima, por nuestras deficiencias. Es un instinto humano natural, un mecanismo de defensa, para proteger nuestro ego y evitar la incomodidad. Pero aunque las excusas pueden ofrecer un alivio temporal, tienen un precio muy alto. Las excusas se convierten en barreras invisibles que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Nos mantienen atrapados en un ciclo de culpa e inacción, impidiéndonos aprender de nuestros errores y crecer como individuos. Imaginen el peso de todas esas oportunidades perdidas, esos sueños que no se han realizado, simplemente porque no pudimos liberarnos del hábito de poner excusas. Es hora de reconocer que este peso es autoinfligido. Tenemos el poder de liberarnos de esta carga y entrar en una vida con un mayor propósito y satisfacción. Este viaje comienza con un cambio simple pero profundo: asumir la responsabilidad de nuestras vidas. La tendencia a poner excusas a menudo tiene sus raíces en un miedo profundamente arraigado. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a lo desconocido. Cuando nos dejamos llevar por estos miedos, renunciamos al control y nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Nos convencemos de que no tenemos poder para cambiar nuestra situación, de que simplemente somos producto de nuestro entorno o crianza. Esta mentalidad de víctima es una trampa peligrosa que conduce a sentimientos de impotencia, resentimiento y estancamiento. Perpetúa un ciclo de culpa en el que externalizamos la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias. Culpamos a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros jefes, a la sociedad en su conjunto, sin ver el papel que desempeñamos en la configuración de nuestra propia realidad. Liberarse de este ciclo requiere valentía, honestidad y la voluntad de mirar hacia adentro. Exige que nos enfrentemos a nuestros miedos, desafiemos nuestras creencias limitantes y nos miremos detenidamente en el espejo. Este proceso de autorreflexión puede ser incómodo, incluso doloroso a veces, pero es esencial para el crecimiento personal y la transformación. Si bien el camino de la autorresponsabilidad puede ser desafiante, las recompensas son inconmensurables. Al elegir ser dueños de nuestras decisiones, tanto grandes como pequeñas, abrimos un mundo de posibilidades. Nos empoderamos para crear la vida que deseamos, para perseguir nuestras pasiones y para construir conexiones significativas con los demás. Cuando dejamos de poner excusas, nos abrimos al aprendizaje y al crecimiento. Nos volvemos más resistentes ante los reveses, más adaptables al cambio y más seguros de nuestra capacidad para afrontar los inevitables desafíos de la vida. Este nuevo sentido de agencia trae consigo un profundo sentimiento de libertad y plenitud. Esta es la promesa de cambio que nos espera cuando elegimos liberarnos de las cadenas de las excusas. Es un viaje de autodescubrimiento, de aceptar nuestras imperfecciones y de avanzar con valentía hacia la plenitud de lo que estamos destinados a ser. ¿Estás listo para dar el primer paso? Una excusa, en esencia, es una narrativa cuidadosamente construida diseñada para protegernos de la incomodidad. Es una forma de racionalizar nuestra inacción, justificar nuestras deficiencias y desviar la responsabilidad de nuestras decisiones. Nos convertimos en arquitectos del autoengaño, construyendo elaboradas fortalezas mentales para protegernos de la amenaza percibida de la responsabilidad. Esta gimnasia mental a menudo implica desviar la culpa hacia afuera, señalando con el dedo factores externos que están fuera de nuestro control. Nos convertimos en maestros de la racionalización, convenciéndonos de que nuestras circunstancias, nuestra crianza o incluso las acciones de otros son los verdaderos culpables de nuestro propio potencial incumplido. Nos aferramos a estas narrativas porque ofrecen una cómoda ilusión de impotencia, una forma de evitar confrontar la verdad, a menudo incómoda, de nuestra propia agencia.
Pero como cualquier estructura construida sobre cimientos inestables, la fachada de las excusas finalmente se derrumba. Cuanto más confiamos en ellas, más débil se vuelve nuestra base de autorresponsabilidad. Nos quedamos atrapados en un ciclo de autosabotaje, nuestro verdadero potencial enterrado bajo capas de justificaciones y racionalizaciones. El primer paso para liberarnos es desarrollar una aguda conciencia de nuestros propios patrones de excusas. ¿Qué desencadena estos mecanismos de defensa? ¿Qué narrativas nos contamos para evitar asumir la responsabilidad? Al arrojar luz sobre estos patrones habituales, podemos comenzar a desmantelarlos desde adentro hacia afuera. El agarre del miedo, la raíz de la evasión. En el corazón de la mayoría de las excusas se encuentra una emoción humana fundamental: el miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a no estar a la altura de nuestras propias expectativas o las de los demás. Estos miedos pueden ser paralizantes, manteniéndonos arraigados en nuestras zonas de confort. Evitamos situaciones que puedan exponer nuestras debilidades percibidas. Al hacerlo, nos negamos la oportunidad de descubrir nuestras verdaderas capacidades. En lugar de permitir que el miedo nos paralice, podemos optar por abrazarlo como una señal. Es en estos momentos de vulnerabilidad que descubrimos nuestra resiliencia y coraje. La defensa del ego, protegiendo un yo frágil. Nuestros egos, aunque a menudo se perciben como fuentes de fuerza y confianza, también pueden ser increíblemente frágiles. Anhelan la validación, buscando afirmación externa para reforzar un sentido de autoestima, a menudo enraizado en la inseguridad. Esta necesidad de validación externa puede llevar a un miedo profundo al fracaso, ya que cualquier revés o deficiencia percibida puede sentirse como un ataque directo a nuestro sentido del yo. Para proteger este frágil sentido del yo, el ego construye elaboradas defensas, con las excusas sirviendo como su principal línea de protección. Cuando ponemos excusas, esencialmente estamos diciendo: no es mi culpa, no soy el culpable. Esta desviación de la responsabilidad nos permite mantener un sentido de autoconservación, protegiendo nuestros egos de la amenaza percibida de juicio o crítica. Sin embargo, esta constante necesidad de proteger el ego tiene un costo. Al buscar constantemente evitar la culpa y mantener una apariencia de perfección, limitamos nuestra capacidad de crecimiento, vulnerabilidad y conexión auténtica. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia imagen, temerosos de salir de los límites de quienes creemos ser. La verdadera libertad radica en reconocer que nuestra valía no depende de la validación externa o de un historial impecable. Se trata de aceptar nuestras imperfecciones, reconocer nuestros errores como oportunidades de aprendizaje y desarrollar una comprensión compasiva de nuestra propia humanidad. Zonas de confort, el atractivo del estancamiento. Nuestras zonas de confort, aunque aparentemente seguras y familiares, pueden convertirse en trampas insidiosas, adormeciéndonos en un estado de complacencia y estancamiento. Representan los límites que hemos construido a nuestro alrededor, basados en experiencias pasadas, limitaciones percibidas y un deseo de evitar la incomodidad o lo desconocido. Nos aferramos a lo familiar, incluso cuando ya no nos sirve, porque ofrece una sensación de seguridad y previsibilidad. Nos decimos a nosotros mismos que estamos contentos con el statu quo, que el cambio es demasiado arriesgado o demasiado difícil, y que es mejor dejar nuestros sueños sin realizar. Pero en el fondo, persiste una chispa de anhelo, un anhelo silencioso por algo más. La verdad es que nuestro mayor crecimiento y plenitud se encuentran justo más allá de los límites de nuestras zonas de confort. Es en esos momentos en los que nos desafiamos a nosotros mismos, cuando nos atrevemos a adentrarnos en lo desconocido, que descubrimos nuestro verdadero potencial y desbloqueamos posibilidades que nunca creímos posibles. Liberarse del atractivo de nuestras zonas de confort requiere coraje, una voluntad de aceptar la incomodidad y una creencia en nuestra propia capacidad de crecimiento.
Exige que nos enfrentemos a nuestros miedos, desafiemos nuestras creencias limitantes y nos adentremos con valentía en lo desconocido, sabiendo que incluso si tropezamos, nos levantaremos más fuertes y sabios por haberlo intentado. Nuestras relaciones, ya sean con parejas, familiares, amigos o colegas, son la savia de una vida plena. Nos proporcionan amor, apoyo, conexión y un sentido de pertenencia. Pero cuando las excusas se convierten en una muleta, su impacto se puede sentir mucho más allá de nuestras propias aspiraciones personales. El efecto dominó de poner excusas puede manifestarse de innumerables maneras, erosionando la confianza, tensando la comunicación y creando distancia en nuestros vínculos más preciados. Cuando constantemente no cumplimos con nuestros compromisos, culpamos a otros por nuestras deficiencias, o evitamos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, enviamos un mensaje claro a quienes nos rodean: no somos confiables, responsables ni dignos de confianza. Con el tiempo, este patrón de comportamiento puede desgastar los cimientos incluso de las relaciones más sólidas. El resentimiento se acumula a medida que los seres queridos se cansan de nuestras excusas, sintiéndose ignorados, sin apoyo y dados por sentados. La distancia emocional se amplía, creando un abismo que puede ser difícil de salvar. Para nutrir relaciones saludables y prósperas, debemos reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nosotros mismos. Asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, tanto grandes como pequeñas, demuestra respeto, integridad y un compromiso de estar presentes para aquellos que más importan. Imaginen una vida vivida a la sombra de los ¿qué pasaría si? Y los ¿podría haber sido? Una vida donde los sueños permanecen sin realizar, las metas sin cumplir y el potencial sin explotar. Esta es la realidad para muchos que sucumben al atractivo de la inacción. Cada vez que elegimos permanecer dentro de nuestras zonas de confort, perdemos una oportunidad de crecimiento y expansión. Estas oportunidades perdidas se acumulan con el tiempo, creando una creciente sensación de arrepentimiento. Tal vez sea un cambio de carrera que nunca perseguimos, un proyecto apasionante que dejamos sin tocar, o una relación que tuvimos demasiado miedo de cultivar. El precio de la inacción es a menudo mucho mayor que los riesgos percibidos. Es un precio que se paga en experiencias perdidas y potencial incumplido. La confianza es la base de cualquier relación significativa, ya sea personal o profesional. Es un hilo delicado tejido con consistencia, fiabilidad e integridad, que se deshilacha fácilmente con los bordes afilados de las excusas. Cuando ponemos excusas, desgastamos esta base, creando grietas en la estructura misma que sustenta nuestras conexiones con los demás. Piensen en la confianza como una cuenta bancaria. Cada acción que tomamos, cada promesa que cumplimos o rompemos, deposita o retira de esta cuenta. Cuando nos presentamos constantemente para los demás, cumplimos nuestros compromisos y asumimos la responsabilidad de nuestros errores. Hacemos depósitos, construyendo una reserva de confianza que puede resistir las inevitables tormentas de la vida. Sin embargo, cuando las excusas se convierten en un patrón, hacemos retiros, agotando lentamente esta reserva preciosa. Con el tiempo, la cuenta se sobregira, la confianza se erosiona y las relaciones comienzan a sufrir. Reconstruir la confianza, una vez rota, es un proceso largo y arduo, que a menudo requiere un esfuerzo significativo y un compromiso genuino con el cambio. Para cultivar conexiones sólidas y duraderas, debemos priorizar la moneda de la confianza, tomando decisiones conscientes que reflejen nuestra integridad y demuestren nuestro compromiso de estar presentes para los demás de maneras significativas y consistentes. El peso del arrepentimiento. Una carga pesada que soportar. El arrepentimiento, ese pesado manto de y sí, y debería haber hecho, puede convertirse en un compañero no deseado para aquellos que permiten que las excusas dicten sus decisiones.
Es una carga que llevamos con nosotros, un recordatorio constante de los caminos no tomados, las oportunidades perdidas y el potencial que no se ha realizado. A medida que navegamos por el viaje de la vida, inevitablemente nos encontramos con encrucijadas, momentos en los que se nos presenta una opción: avanzar hacia lo desconocido o retirarnos a la comodidad familiar de nuestras excusas. Cada vez que elegimos esto último, corremos el riesgo de acumular otra piedra en la mochila del arrepentimiento, sumando al peso que llevamos sobre nuestros hombros. Con el tiempo, este peso puede volverse insoportable, lo que lleva a sentimientos de tristeza, frustración y la sensación de haber traicionado nuestro propio potencial. Podemos encontrarnos repitiendo escenarios pasados en nuestras mentes, agonizando por las diferentes decisiones que podríamos haber tomado, atormentados por los fantasmas de nuestras aspiraciones no realizadas. Si bien no podemos cambiar el pasado, podemos optar por aprender de él. Al reconocer el peso de nuestros arrepentimientos, podemos encontrar la motivación para liberarnos del ciclo de las excusas y avanzar con valentía hacia un futuro donde abracemos las oportunidades de crecimiento, aprendizaje y realización. Un yo disminuido, viviendo por debajo de nuestro potencial. Cuando constantemente elegimos las excusas por encima de la acción, inadvertidamente creamos una versión disminuida de nosotros mismos, una pálida imitación de la persona en la que somos capaces de convertirnos. Nos conformamos con la mediocridad, aceptando limitaciones que nos hemos impuesto a nosotros mismos y silenciando los susurros de nuestro verdadero potencial. Este yo disminuido opera desde un lugar de miedo, inseguridad y duda. Evita los desafíos, evita los riesgos y busca la comodidad en lo familiar, incluso cuando ya no nos sirve. Es un yo que ha olvidado su propia fuerza, resiliencia y capacidad para la grandeza. La tragedia de vivir una vida disminuida no es necesariamente la ausencia de felicidad o éxito, sino más bien la molesta conciencia de que somos capaces de mucho más. Es el potencial incumplido, la creatividad no expresada, y los sueños no realizados que rondan los límites de nuestra conciencia, recordándonos la persona que podríamos ser si tan solo nos atreviéramos a liberarnos. El viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal comienza con la recuperación de nuestro poder, desprendiéndonos de las capas de duda y creencias limitantes que nos han mantenido confinados. Se trata de reconocer que somos dignos de nuestras propias aspiraciones, capaces de lograr grandes cosas y merecedores de una vida vivida en alineación con nuestro verdadero potencial. Una de las excusas a la responsabilidad. Un cambio de perspectiva. Imaginen estar parados en una encrucijada, un camino familiar y cómodo, el otro conduciendo a un territorio desconocido y al crecimiento personal. El poder de la autoconciencia, revelando nuestros patrones. La autoconciencia ilumina los mecanismos inconscientes que nos mantienen atascados, permitiéndonos desafiarlos y cambiarlos. Desafiando las creencias limitantes. Reescribiendo nuestras narrativas internas. Desafiar las creencias limitantes se trata de cuestionar su validez y elegir reescribirlas de una manera que se alinee con nuestra realidad deseada. Estableciendo límites con amabilidad, honrando nuestros límites. Establecer límites se trata de reconocer nuestro tiempo y energía como recursos preciosos y comunicar nuestras necesidades con amabilidad. La acción como antídoto. Pequeños pasos, gran impacto. Abracen el poder de los pequeños pasos, dividiendo las metas en acciones manejables y celebrando cada hito. El viaje del emprendedor.
De la culpa al empoderamiento. Sara soñaba con comenzar su propio negocio, pero las excusas la frenaban. Culpó a su falta de experiencia y recursos. Una cita cambió su perspectiva. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Desafió sus creencias limitantes, se inscribió en un curso de negocios y lanzó su tienda en línea. Su negocio prosperó y descubrió una nueva confianza y resiliencia. El viaje de Sara muestra el poder de pasar de la culpa al empoderamiento. El gran avance del artista, abrazando la imperfección. Miguel, un pintor talentoso, estaba plagado de dudas. Se daba cuenta de que la perfección no era la meta, era el coraje de compartir su visión única. Se unió a una comunidad de arte en línea y compartió su trabajo. La respuesta fue positiva y encontró satisfacción en el proceso creativo. Miguel abrazó la verdad de que el arte se trata de conexión y expresión. Su gran avance provino de abrazar la imperfección. El triunfo del atleta, superando los límites percibidos. A Emilia le encantaba correr, pero dudaba de su capacidad para largas distancias. Un amigo la retó a una carrera benéfica de 5 kilómetros. Silenció a su crítico interno y encontró una fuerza oculta. Emilia completó la carrera, rompiendo sus creencias limitantes. Puso su mirada en una media maratón y abrazó un entrenamiento riguroso. El triunfo de Emilia muestra el poder de superar los límites percibidos. El héroe cotidiano, encontrando coraje en lo ordinario. Marcos, un contador, soñaba con marcar la diferencia en su comunidad. Organizó una campaña de recaudación de fondos para un programa extraescolar con dificultades. La comunidad se unió a sus esfuerzos y recaudaron suficiente dinero para salvar y expandir el programa. La historia de Marcos muestra que el heroísmo no requiere grandes gestos. Se trata de actuar, salir de las zonas de confort y abrazar el coraje cotidiano. Los esfuerzos de Marcos tuvieron un impacto significativo en la vida de los niños de su comunidad. El viaje hacia una vida sin excusas. El viaje hacia una vida sin excusas es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Es un compromiso de presentarnos cada día con intención, de aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones. No podemos controlar todas las circunstancias, pero siempre podemos elegir cómo responder. Podemos avanzar con valentía hacia la responsabilidad. El camino que elijamos determinará nuestras vidas. Este viaje requiere coraje y honestidad. Habrá momentos de duda y reveses, pero eligiendo el coraje cultivamos resiliencia. Nos empodera para crear una vida significativa y plena. Un efecto dominó de cambio positivo. Nos convertimos en faros de cambio positivo, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Vivir con intención y asumir la responsabilidad crea un efecto dominó, inspirando a otros. Nuestros hijos son testigos de nuestro coraje, nuestras parejas se sienten vistas y apoyadas, y nuestros colegas se sienten energizados. Nuestras comunidades se benefician de nuestras contribuciones. Este efecto dominó se extiende más allá de nuestra esfera inmediata. Creamos una cultura de responsabilidad, donde las excusas se reemplazan con soluciones. El viaje hacia una vida sin excusas es un compromiso compartido. Vivir una vida llena de propósito, pasión y autoconfianza.